En nuestro capítulo pasado les estaba enseñando acerca de las 4 leyes de entendimiento o 4 leyes que se usaban para el entendimiento, para el escudriñamiento de las Escrituras. En el día de hoy les quiero dejar entender algo otras cosas, explicar algo otras cositas. Nuevamente estoy aquí con mi computadora, con mi grabadora de audio y mi tablero. Entonces quiero... algún día me dijo un maestro de los que he tenido durante estos años, me dijo, le hice una pregunta y después de que le hice la pregunta, él me dijo, ¿en dónde lo leíste? O yo le dije, no, pues en la Biblia, ¿no? Estamos hablando de la Biblia. Me dijo, pero sí, ¿en qué versión lo leíste? Y yo le dije, bueno, lo leí en la Reina Valera del 60. Me dice, ¿en qué otra Biblia lo leíste? Yo le dije, pues no, es la única que utilizo. Entonces él me dijo, entonces estudie como se debe estudiar, encuentre lo que debe encontrar dentro de las herramientas de estudio, y cuando aprenda a estudiar de verdad, entonces me llama, porque yo mantengo bastante ocupado. O sea, para mí fue bastante difícil oír esa respuesta, porque es una persona que para mí tiene mucho que enseñar, tiene mucho conocimiento, pero aparte de que tiene mucho que enseñar, mucho conocimiento, tiene un testimonio verdaderamente muy llamativo para todo aquel que quiera hacer cambios en su vida, porque no se trata de leer la Escritura y que nuestra vida no cambie. Entonces, pues de alguna manera me sentí, ¿no? Porque dije yo, pero ¿cómo le vengo a hacer una pregunta y me contesta de esa manera? Pero cuando uno está de alguna manera empecinado, de alguna manera está decidido a estudiar, todo lo que te digan tiene que ser como material de estudio. Por ejemplo, él me dice, cuando sepa cómo estudiar me avisa. Entonces me puse a investigar cómo es que se debe estudiar. Por eso llego a las 4 leyes de entendimiento de estudio que les acabé de pasar en el capítulo anterior. Pero ahora quiero dejarles saber algo también que pude entender de aquellos que son de alguna manera eruditos en el estudio de las Escrituras. Si usted está convencido, hermano, que el Espíritu Santo es el que le va a dar el entendimiento necesario, quiero dejarle saber que el Espíritu Santo también le va a cuidar. ¿Le va a cuidar de qué? De no irse por el lado que no es. Si usted se apega verdaderamente a las Escrituras, si usted se apega verdaderamente a conocer el contexto, si usted se apega verdaderamente a conocer el significado en el idioma original en que fue escrito, yo le aseguro que usted va a estar muy cercano a la verdad. Y el Espíritu Santo le va a usted a iluminar de tal manera para que usted entienda lo que tiene que entender y para que deseche lo que no debe tomar. Así que no se preocupen por eso. Usted dedíquese a tener una vida en santidad, dedíquese a tener una oración y dedíquese también a escudriñar verdaderamente cómo es y a pegarse conforme a lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a ver, quiero explicarles hoy que en mis primeros años de estudio, yo empecé cada 8 días a pedirle a mi esposa que me comprara una nueva versión de la Biblia. Y cierto día me dijo alguien que si ya tenía dentro de mi biblioteca, tenía una Biblia hebrea. Y dije, no tengo una. Entonces me dijo, ve y consíguete una. Entonces voy a la biblioteca, llego a la biblioteca y le digo a la persona que está atendiendo, le digo yo, necesito por favor la versión más popular de si usted va a hablar con un judío, si usted va a hablar con un israelita, usted no puede hablar de Biblia, usted debe hablar del nombre verdadero. ¿Cuál es el nombre? Nosotros estamos acostumbrados a la palabra Biblia. ¿Ok? La palabra Biblia. Esto es una traducción. El verdadero nombre de la Escritura es Torah. Así como se lo escribo. Torah. Ese es el verdadero nombre de la Escritura. ¿Por qué? Porque si usted mira la palabra Biblia, no le comunica nada. Pero si usted mira cuál es
traducción de la palabra Torah, ¿sabe cuál es? El significado de la palabra Torah es el siguiente. Es instrucción. Instrucción. Entonces, para todo aquel que ha dicho en algún momento de su vida es que no existe un manual de vida, yo quiero dejarles saber que lo que pasa es que tenía una traducción. Sí existe, se llama Torah. Es una instrucción. Eso es lo que el Señor deja para nosotros. La instrucción como manual de vida para que sepamos, para que ahí busquemos la respuesta a todas las preguntas que tenemos. Si estamos en un matrimonio, ahí están las respuestas de cómo llevar un matrimonio verdadero. Si estamos levantando una familia, levantando hijos, ahí existe todo lo que tenemos que tener en cuenta de cómo levantar un hijo en el Señor. Si vamos a tener negocios, ahí dice también cómo hacer negocios. Amistades, ahí dice cómo mantener amistades. Ahí dice muchísimas cosas. Si tenemos que pedir perdón, ahí dice cómo es el manejo de pedir perdón. Si tenemos que aclarar algo, ahí dice cómo se debe de hacer para que las cosas queden bien claras. O sea que es un manual verdaderamente completo. Lo único que necesitamos es nosotros dedicarnos a estudiarlo. Un abogado, ¿qué hace? Estudia manuales de leyes. ¿Para qué? Para poder entenderla y para poder aplicarla. Así que nosotros debemos estudiar la Torah. La Torah la debemos estudiar. ¿Qué quiere decir Torah? Torah es toda palabra que sale de Dios. Eso es lo que quiere decir Torah. Entonces, quiero que ya esto que pues, lo tomen, lo agreguen a su agenda de estudio y para que lo vayan teniendo ahí en cuenta. Cuando fui a esta persona y le dije yo, bueno, deme la versión que sea más popular, la persona me dijo, ok, ya entiendo, usted apenas está empezando a investigar. Y yo le dije, sí, estoy apenas empezando. Me dice, entonces quiero dejarle saber que en hebreo no hay sino una sola versión. O sea, usted no tiene por dónde perderse. Cuando usted la lee en hebreo, ya sea que la publique quien sea el que la publique, hay una sola versión. A diferencia de nosotros en otros idiomas, al día de hoy tengo entendido que somos 42,000 denominaciones. 42,000 denominaciones que tienen que ver con el diferente entendimiento cada uno de la escritura. En hebreo no hay sino un solo entendimiento. Entonces, si usted quiere, hermano, acercarse más a lo que es el verdadero entendimiento, tiene que acercarse al lenguaje fuente. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? No le estoy diciendo que hebreo es el idioma de Dios, no. Lo que le estoy diciendo es que la escritura fue entregada al pueblo hebreo, al pueblo israelita. Y como tal, como fue entregada a ellos, fue escrita en el idioma que ellos usaban, bajo el contexto de vida que ellos vivían, en la geografía de ellos, o sea que en la cultura de ellos. O sea que si yo quiero entender, yo que hablo español, yo que hablo inglés, que son los dos únicos idiomas que puedo manejar, si yo quiero entender la escritura, entonces yo tengo que aprender del contexto de la historia de ellos, tengo que aprender del contexto de su vida, tengo que aprender de su idioma y tengo que aprender de los sinónimos, de todo eso. Tengo muchísimas cosas que aprender. La ventaja que tenemos nosotros hoy en día es que tenemos muchísimas herramientas de estudio en el internet. Y más adelante le estaré explicando algunas de ellas. Entonces, quiero que se arme de todas las Biblias que usted pueda encontrar. No se dedique a tener solamente una sola Biblia, hermano. Porque si usted se dedica a una sola Biblia, quiero decirle que todas son traducciones. Hay dos tipos de traducciones. Un tipo de traducción es literal. Es interlineal, que quiere decir que es palabra por palabra. Palabra por palabra. La pasan del idioma en el que fue escrita al idioma en el cual quiere ser traducido, palabra por palabra. Lógico, después usted lo va a tener que ir acomodando, pero la otra forma de traducir es trasladando la idea. Esa trae muchísimas dificultades. ¿Por qué? Porque es lo que usted entienda, o el que estaba haciendo la traducción lo que él entienda.
Entonces ahí nos venimos a encontrar con bastantes diferencias y cosas que son escritas, traducidas de una manera errónea. Entonces, si queremos entender, si queremos llegar más al fondo del origen, entonces tenemos que buscar idiomas o Biblias que están escritas más antiguas. Ahora, quiero hablarles acerca, podemos ver, les voy a recomendar una página en el internet que usted va a ser de mucha ayuda, que es la Biblia Paralela. bibliaparalela.com. Esa es una página de internet que le puede servir a usted muchísimo. Vamos a buscarla aquí. Quiero verificar porque no va a ser que Biblia Paralela. Sí, dice en español. bibliaparalela.com. Cuando usted abre esta página, entonces lo que le va a usted salir en la parte de arriba, y más adelante estaremos trabajando con eso, explicándoles una cantidad bastante grande en el primer renglón del menú, una cantidad bastante grande de Biblias. También le va a decir referencias, léxicos, comentarios. Comentarios tienen que ver con Drash, con una interpretación Drash de Midrashim, o sea, comentarios que hace alguien. Interlineal, así como les estaba explicando, palabra por palabra. Van a ver también la palabra en hebreo, hebreo paralelo, y una que es multilingüe, que le muestra griego, inglés, hebreo al mismo tiempo. Lamentablemente no tenemos muchas traducciones en este sentido, en este tipo de herramientas como de hebreo y griego al español directamente, sino casi siempre son a inglés. Pero bueno, entonces quiero recomendarles esa. Otra página que quiero recomendarles es una que se llama Q, y esta sí es en inglés, y se las voy a tener que decir. Se dice Q, la letra Q. No vayan a dejar espacio, no. Seguido, Q, Bible. Bible es Biblia en inglés. Y entonces qbible.com. Se diría qbible.com. 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 Q, la letra de Q de queso, Bible, que es Biblia en inglés, .com. Y esta es una herramienta buenísima, hermanos, buenísima. Yo más adelante les estaré dando un tutorial de cómo utilizarla. Es igual, no es igual, es muy parecida a esta, pero esa tiene escritos mucho más antiguos. Y cuando digo escritos mucho más antiguos, quiero dejarles saber que como tal, la primera vez que se hizo una Biblia fue en Alejandría. Y esta Biblia, como tener algunos libros ya reunidos en una misma edición, se llamó la Septuaginta. Septuaginta, que es V corta XX en números romanos, que es el número 70. Número 70. Septuaginta quiere decir 70. ¿Por qué se le llamó la Biblia 70? Se le llamó la Biblia 70 porque se utilizaron 70 personas para hacer la traducción de la Biblia del idioma hebreo al griego. Entonces también les estaré explicando la historia de esta Biblia, pero lo que quiero dejarles saber es que esta fue la primera vez que se reunieron los 5 libros de Moisés en un solo libro, unidos a los libros de los profetas, también en un solo libro, incluyendo los salmos, y esa se llamó la Septuaginta. Entonces quiero dejarles saber que esta Septuaginta es más o menos data del siglo III antes de Cristo. Siglo III antes de Cristo. Así que es una de las más antiguas, y no por decir la más antigua, porque hay otra en arameo que se llama le voy a poner aquí, la Peshitta.
La Biblia, la Peshitta, así como suena, Peshitta, SH, Peshitta. La Peshitta fue una Biblia que fue traducida del arameo al griego. Entonces, quiero dejarles saber que cuando uno está estudiando, uno no puede basarse en la Reina Valera del 60, hermano. Eso es algo que tiene mucho que ver cuando Pablo le dice en algún momento en un pasaje de la Escritura, le dice a los corintios, le dice, porque a vosotros cuando vine os hablé como a niños, porque vosotros solamente podías recibir alimento líquido, lechita. No les pude hablar como adultos, o sea que no les pude dar alimento sólido. ¿De qué hablaba Pablo ahí? Nada tiene que ver con el alimento, lo que tiene que ver es con el verdadero entendimiento. Entonces, cuando nosotros por primera vez estamos leyendo la Escritura, lo más normal es que la leamos de una manera literal y la entendamos de una manera literal. De ahí en adelante viene un trabajo bastante arduo, que es el escudriñar la Escritura. Y es a lo que se está refiriendo Pablo. O sea, el entendimiento más sencillo de la Escritura viene en la Biblia, en el idioma que usted tiene. Pero un entendimiento más profundo lo puede encontrar usted, hermano, en escudriñar todos estos elementos que le estoy dando. También hay muchas personas historiadores que nos van a ayudar a nosotros a hacer un trabajo más completo. Quiero hablarles de una persona, un escritor que es del primer siglo, o sea, él nació un poco después de haber muerto Jesucristo, y su nombre es Flavio Josefo. Flavio Josefo, un escritor que tiene muchos libros que nos pueden servir a nosotros y nos ayudarán muchísimo a entender muchas cosas. En uno de esos libros se llama La Guerra de los Judíos. Es un libro que es muy interesante y es un libro histórico. Flavio Josefo era una persona tan erudita dentro de las Escrituras que a la edad de 14 años ya era consultado por aquellos que querían saber la verdad de cómo era la iglesia del primer siglo. Entonces, también podemos encontrar Filo como otro escritor también de la Escritura, muy, muy interesante. Eusebio es otro también que nos puede facilitar muchísima información. ¿Para qué les estoy dando estas personas que son escritores? Porque para que podamos entender el contexto. El contexto nos deja entender muchísimas cosas, hermano. A medida que vamos estudiando, les voy dejando saber también libros que pueden ustedes obtener para que entremos en un profundo estudio. La herramienta del internet es la herramienta también muy grande que nos ayuda con tener muchas cosas sin necesidad de comprarlas. Y si ustedes tienen internet, pues les va a ayudar muchísimo. Bueno, quiero dejarlo con este pequeño entendimiento hasta el día de hoy. Y a ver cuando, si Dios quiere, podemos empezar nosotros nuevamente retomando la Escritura. Quiero dejarles saber que vamos a tratar de ver la Escritura en un año. Así que no se aparte de nosotros, no se pierda ningún capítulo para que vayamos entendiendo. Vamos a estudiar la Escritura conforme se estudiaba en la iglesia del primer siglo. Nuevamente le digo, mis estudios se han basado en estudiar cómo era la iglesia en el primer siglo. ¿Cuál primer siglo? Estoy hablando del siglo I antes de Jesucristo y el siglo I después de Jesucristo. ¿Cómo era la iglesia en aquellos momentos? Y eso es lo que yo quiero traerles a ustedes. Así que no se pierdan nuestros comentarios ni los episodios. Espero que todos tengan un buen día. Bendiciones a todos y espero volverlos a ver aquí en nuestro programa El Contexto y la Verdad. Hasta luego.